Y ahora vamos al balance político de las elecciones del 6 de noviembre, que culminaron en la segunda reelección consecutiva del comandante Daniel Ortega, ahora con su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta. Una elección sin transparencia ni competencia política, porque la oposición había sido ilegalizada y que fue administrada por el mismo Consejo Supremo Electoral, señalado de fraude, irregularidades y control partidista en las anteriores elecciones. Y como había anticipado el magistrado Roberto Rivas, el Consejo Supremo Electoral registró un altísimo nivel de participación del 68%, con una abstención incluso menor que en las últimas elecciones de 2011. El Consejo le asignó al FCLN el 72% de la votación y el restante 28% fue distribuido entre los 5 partidos colaboracionistas, permitiéndole al PLC del expresidente Arnoldo Alemán reaparecer como la segunda fuerza política. En estas elecciones, el comandante Ortega impuso su modelo de régimen de partido único sin democracia, sin importarle la nula credibilidad del árbitro electoral, pero probablemente nunca previó la dimensión masiva del voto protesta que desataría la abstención. ¿Cuál fue el verdadero nivel de abstención? El 31.8% que alega el Consejo Supremo Electoral, o más del 60 o 70% como sostiene la oposición. Probablemente nunca lo sabremos porque estamos ante un sistema inauditable. Y mientras no se restituya la confianza en el sistema electoral y la observación electoral independiente, lo que quedó a la vista de todos es el dato político de las juntas receptoras de voto vacías, la acta de votación mostrando una escuálida participación y las cifras inverosímiles del magistrado Roberto Rivas. ¿Cuál es el balance de esta jornada para la legitimidad del nuevo gobierno que se inicia el 10 de enero? El balance para los ciudadanos y para la oposición. Y sobre todo, ¿qué viene después de esta elección en el diálogo político entre el gobierno y la OEA, ahora con un panorama electoral aún más incierto con la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos? Nos acompañan el sociólogo e investigador Manuel Ortega, Dora María Telles, dirigente político del MRS. Buenas noches, Dora María. Manuel, gracias por estar con nosotros. Manuel, ¿qué balance se puede hacer de este resultado electoral? ¿Logró el comandante Ortega legitimar su reelección después de haber cerrado el espacio político? Yo creo que extrañamente, o mejor dicho, en contra de los cálculos del comandante Ortega, esta más bien puede considerarse una derrota. Se extremó el abuso con relación a ir más allá de lo que las normas electorales mismas establecen, es decir, se rompieron todos los frenos y contrafrenos propios de toda elección para hacerla creíble, ¿no? Y tuvimos una elección, por lo tanto, totalmente partidarizada, ¿no? Que sino también sacó a luz la forma en que se ha gobernado. Para efectos del debate con la OEA, a mí me parece muy importante no quedarse solamente en el tema de la legitimidad de origen, sino también ir a la legitimidad de la forma de gobernar contra la ley, gobernar solo para unos cuantos, etcétera, etcétera. Pues es decir, me parece que eso se hizo evidente. ¿Cómo se ve el resultado desde la óptica de la oposición? Es decir, ¿quiénes se abstuvieron? La abstención fue convocada como una abstención activa, como un voto protesta. ¿Cómo se proyecta esa fuerza al día siguiente de la elección? Yo creo que el mensaje de la inmensa mayoría de quienes se abstuvieron tiene que ver con un sentimiento de decir yo quiero cambio. Es decir, hay un fenómeno que no saca la encuesta de Sid Gallup. Sid Gallup estima un poco menos la abstención, ¿verdad? Y es que la gente no quería hablar tampoco. No quería decir, yo estoy harta de todo esto, es decir, estoy harto de lo que está pasando, estoy harto de este sistema de partido único, estoy harto de que se roben las elecciones, estoy harto de hacer el cuento de que voy a ir a votar y nadie cuenta mi voto, estoy molesto porque en el CPC me están estorbando, estoy molesto porque me persiguen en el vecindario. Los CPC llegaron a tocar la puerta a amenazar gente. Hubo un padrón especial para empleados públicos. Es decir, el nivel de humillación y de presión sobre los empleados públicos, policías, soldados, trabajadores de salud, maestros, maestras, fue altísimo. Y sin embargo, los datos que presentó el Consejo Supremo Electoral le dan varios centenares de votos
varios centenares de miles de votos más al Frente Sandinista en relación a la elección del 2011. Bueno, porque vos sabés que ese es el puro invento, o sea, eso es que se pusieron ahí, ponerle 75, no, ponerle mucho, ponerle 72, él le puso el 72. ¿Cuál es el problema que tiene ahora el Consejo Electoral? Que no le pueden cuadrar las cuentas, porque ellos tenían previsto hacer el fraude en el nivel municipal, en la suma aritmética. Pero el problema es que se desató una dinámica fraudulenta masiva, que fue el número que da Roberto Rivas en la noche, que es completamente, digamos, dictado por Daniel Ortega, luego lo que sucedió junta por junta. En cada junta, en la inmensa mayoría, decidieron poner los números que querían. Es decir, cada junta decidió su propio fraude a su gusto, sin ningún patrón ya. Ahí ya no tenés el patrón de fraude que tenías en elecciones anteriores, pues que ellos tenían una norma. Pero ahora se volaron la cerca completamente, ¿verdad? Hay otro resultado de la elección que es la reaparición del PLC, ahora como segunda fuerza política. No se sabe todavía cuántos diputados finalmente le serán asignados a este y a los otros 4 partidos, pero bueno, estarán ahí acompañando al Frente Sandinista en la Asamblea Nacional, independientemente de que no tengan ninguna capacidad de legislar ni de modificar nada, pero pareciera que eso también es un resultado que está logrando el gobierno. Así es decir, yo creo que se vuelve a reconstituir, entre comillas, el pacto del 2000, pues, es decir, 2 fuerzas, la primera y segunda fuerza, que pactaron en el 2000 y que sentaron las bases de todo el proceso actual, ¿no? Con el colapso prácticamente de todo el sistema electoral y del régimen democrático en el país, que de alguna manera vuelve a hacer evidente de dónde se inició eso y cómo estas fuerzas vuelven otra vez a establecer las típicas paralelas, pues, es decir, de una primera y segunda fuerza. La oposición, Dora María, entró a esta contienda unida, de hecho fue ilegalizada como bloque y terminó dividida en 2 organizaciones, el Ciudadanos por la Libertad y por otro lado el Frente Amplio por la Democracia. Para cualquier observador este es un signo de debilitamiento. El golpe que le dan a la Coalición Nacional por la Democracia produce un fenómeno distinto. Primero, un fenómeno de agrupación. La coalición era de fuerzas políticas porque eran elecciones. Pero el Frente Amplio ya no es un espacio que agrupa solamente fuerzas políticas, sino también fuerzas sociales. Fuerzas sociales, personalidades, sectores más amplios de la sociedad nicaragüense, bajo una bandera mucho más amplia, que es la promoción de la democracia. No es simplemente ganar elecciones, no es simplemente demandar elecciones, como era la Coalición Nacional por la Democracia. Entonces yo creo que ahí se superó ampliamente, digamos, se redimensionó el perfil de una oposición que además apostó con toda claridad a la abstención, una apuesta difícil, ¿verdad? Pero yo creo que logró el Frente Amplio por la Democracia percibir lo que estaba ocurriendo en la calle, pues. Almagro dijo en esta semana de que el informe que ellos enviaron al gobierno es un informe que está basado sobre una serie de problemas, es decir, está indicando claramente que es un informe crítico para el gobierno. ¿La proyección de esto es que saldrán promesas de reformas de parte de Ortega o una discrepancia que conduce a más autoritarismo? El panorama y el contexto, tanto nacional como internacional, es absolutamente desfavorable, pues, es decir, hay un desmantelamiento del ALBA, de los partidos del ALBA, tenés la situación que se da como resultado de las elecciones norteamericanas, en donde el ganador, sin siquiera aprobar NICAAT, con solo que pusiera en funcionamiento las proyecciones electorales de lo que en algún momento declaró, como por ejemplo hacer difíciles la llegada de las remesas, por ejemplo, ¿no? O el tema de los migrantes, o sea, tendría una afectación en Nicaragua pavorosa. Recordemos que aquí los estudios del Banco Mundial lo que indican, por ejemplo, es que aquí se ha salido de la pobreza básicamente no por los planes de gobierno, sino por los migrantes, las remesas de los migrantes. Cortar esas remesas significa que aquí nos vamos ya a una situación de empobrecimiento muy fuerte. Por lo tanto, más allá de NICAAT, con solo que llegue este gobierno allá, que hay afectaciones muy fuertes en el país. Por lo tanto, hay como una oportunidad de que el gobierno, en este caso,
pudiera realmente disponerse a rediscutir un poco toda la estrategia que él ha tenido para constituir este régimen de partido único, para de alguna manera garantizar la continuidad de un régimen dinástico, familiar, etcétera. Yo creo que todo eso tiene que revisarlo, porque en las condiciones actuales, si antes era difícil, yo creo que en estas condiciones eso es prácticamente imposible. Por lo tanto, tendrá que disponerse a un diálogo incluyente, amplio y serio. Como yo decía antes, no solamente sobre devolverle la credibilidad al Consejo Electoral, que ha colapsado, sino a revisar en general la forma de gobernar, si es que de alguna manera hacia futuro lo quiere hacer. O sea, ese gobierno es solamente para los afines, o ese gobierno en donde la ley se usa a discreción del poder, eso no puede seguir, porque además vienen enormes efectos a la economía. Ya desde ahorita hay afectaciones, porque inversiones que pudieran venir yo creo que se ponen en pausa, pues. Gracias, doctora María Telles. Manuel Ortega.